Hola, ¿qué tal mis queridos jurisconsultos? Sean bienvenidos a su cápsula jurídica número 127. En esta ocasión vamos a platicar del boom que está revistiendo en el mundo jurídico de nuestro país la prisión preventiva oficiosa derivado de la sentencia del caso Sonpaxtle-Tecpile, en el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con fecha 27 de enero de este mismo año 2023, responsabilizó al Estado mexicano de violar derechos humanos. Este fue un fallo histórico en el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos pide la expulsión de la norma constitucional de las figuras del arraigo y la prisión preventiva oficiosa. Sean bienvenidos a esta su cápsula jurídica. Recordando que, de acuerdo a la sentencia del cual les he hablado en la introducción, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado que la prisión preventiva oficiosa de nuestro país es inconvencional. Derivado a ello, un juez federal, del cual omito su nombre, oficiosamente ha convocado a audiencias de revisión de medida cautelar. Y me preguntaban hoy uno de mis alumnos y de mis jurisconsultos, ¿cuál es mi postura al respecto? Es la siguiente. El debate se centra entre, ¿es correcto la revisión de medida cautelar derivado de la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa a la cual está llamando este juez federal? Por una parte, nos dicen algunos jurisconsultos que debemos entender que hacer de esta manera violenta el principio de instancia de parte que debe regir a las medidas cautelares. Pero mi pregunta es, en cuanto a los derechos humanos, ¿existe instancia de parte? El juez de control no se encuentra obligado a vigilar, respetar, promover y procurar los derechos humanos en el ámbito de la indivisibilidad, la progresividad, de la cual nos habla el párrafo tercero de nuestro artículo 19 constitucional, el artículo primero constitucional, Derivado de esto y establecido en el artículo 19 constitucional un régimen de excepción a estas figuras, ¿existirá el principio de instancia de parte? Recordemos que el 19 constitucional nos establece la figura de prisión preventiva oficiosa, pero, mis queridos jurisconsultos, la postura es clara. Celebro que este juez federal esté apegándose a lo que señala la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que en el párrafo 118 de la sentencia del caso Sonpaxtle-Tecpile nos establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no existe como tal un régimen de excepción. Por lo tanto, celebro que este juez federal esté llamando a audiencias de revisión de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para, en su caso, imponer una menos lesiva, ya que si es inconvencional y le han pedido al Estado mexicano sacar de la norma constitucional estas figuras, el arraigo y la prisión preventiva oficiosa, no dudemos que se viene un boom en cuanto a la jurisprudencia respecto a este tema. Y por lo tanto, si ha sido declarada inconvencional, celebro, como he dicho, que un juez federal se atreva a realizar la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, para que, en su caso, la pueda mantener o bien la pueda modificar. Lo único que sí nos da tristeza que nada más es un juez federal el que se está atreviendo a hacer estas cuestiones. Y los jueces de las entidades federativas, ¿cuándo lo van a hacer? ¿Cuándo un juez de las entidades federativas va a establecer ese respeto irrestricto a los derechos humanos del cual habla el artículo primero de nuestra Constitución? Es una figura novedosa, es una figura que nos va a traer muchos problemas, muchos debates y desde luego para la Fiscalía y todo el aparato de procuración de justicia, desde luego que los van a hacer estudiar, comprender, manejar de manera estricta esta nueva figura de la no oficiosidad de la prisión preventiva. Se los digo porque hace unos días fui a uno de los distritos judiciales de nuestro estado de Chiapas y me encuentro con que el Ministerio Público se sorprende al escuchar esto de que ya no podrá existir una prisión preventiva oficiosa en nuestro país y que uno de los jueces de control del estado de Chiapas
podía solicitar y llamar a revisar las medidas cautelares y en su caso no imponer la prisión preventiva oficiosa. Según él, esto es violatorio de derechos humanos, puesto que no puede haber nada por encima de la Constitución. Recordemos la resolución 293/2011, con la cual el Estado mexicano acata el fallo de la Corte Interamericana respecto al caso Rosendo Radilla Pacheco. Y ahora celebro que en este caso, Sonpaxtle Tecpile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos nuevamente le dé luz a la Suprema Corte de Justicia de nuestro país para establecer de manera clara, puntual y precisa que la prisión preventiva oficiosa no solo es inconvencional, sino debe ser declarada inconstitucional. Espero que la presente cápsula sea de tu ayuda, mi querido jurisconsulto, y si es tu deseo, vamos a analizar en una cápsula posterior esta sentencia en el cual se dicta a través del 27 de enero del 2023, en el caso Sonpaxtle Tecpile, la inconvencionalidad de la figura de prisión preventiva oficiosa. Vamos haciendo academia.